Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás viviendo la vida que Dios te ha mandado a vivir? Muchas veces las personas llegan a la fe y creen que eso les da una nueva posición, una nueva oportunidad, y eso consiste en darle poder a su oración para que todo lo que quieran, todo lo que pidan, Dios lo haga. Pero eso no es lo que la Biblia revela. Lo que la Escritura revela es esto: que has sido salvo por gracia. Es un regalo gratuito. Dios ha tenido misericordia de ti, te ha perdonado, ha hecho que te conviertas en una nueva criatura. Y una de las razones principales por las que estás en este mundo, en este tiempo, en lugar de estar en el reino de los cielos, es para que sirvas a Dios, para que hagas las cosas que Él espera que hagas. Solo cuando caminamos en el amor de Dios, no en alguna definición de amor que el mundo ofrece, sino en la definición que Dios ha dado del amor. Y cuando buscamos en la Biblia, encontramos que el amor es una palabra sacrificial. El amor implica darse uno mismo con el propósito de ser una influencia santa, recta y de reino sobre los demás. Así que te hago la misma pregunta. ¿Estás viviendo correctamente? ¿Estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas? ¿O lo que estás buscando es vivir en este mundo según lo que tú sientes que es correcto para ti, lo que te agrada a ti? Estas dos cosas son muy diferentes: mi voluntad y la voluntad de Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 4. Este es un capítulo muy importante. Vamos a ver que Juan estará hablando sobre el anticristo, sobre temas espirituales, espíritus impuros y ciertas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que conozcamos su verdad. ¿Para qué? Para que seamos liberados del pecado con el fin de hacer su voluntad. La libertad bíblica siempre es para que cumplamos la voluntad de Dios, para que yo pueda ser desatado, liberado de la influencia del pecado en mi vida, con el fin de que pueda cumplir los propósitos de Dios. Y es en la voluntad de Dios, cumpliendo sus propósitos, donde hay alegría, donde hay intimidad con Dios, donde hay un espíritu de gozo que va a darte contentamiento, paz y una satisfacción que el mundo no entiende y que no puede experimentar. Así que veamos el capítulo 4 de esta primera epístola de Juan. Leemos: Amados. Él va a enfatizar el amor de Dios en este pasaje. Y quiere que sepamos que los verdaderos discípulos, todos los que han recibido el mensaje del Evangelio, son amados por Dios. Y por lo tanto dice, y nos da instrucciones, una advertencia. Y esto es grande, es enorme. Debemos escuchar atentamente y estar listos para implementar esta sabiduría, la sabiduría del texto, en nuestra vida, cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando dice espíritu, verán, en este mundo con nuestros ojos humanos no vemos los espíritus impuros, no vemos esos demonios. Pero, ¿sabes qué podemos ver? Su actividad. Y cuando dice, no creáis a todo espíritu,
Lo que quiere decir es que no pienses que todo lo que es sobrenatural, todo lo extraordinario o fuera de lo común, proviene de Dios. Existe lo que es de Dios, pero también existe lo que es del enemigo. Espíritus impuros, de origen demoníaco. Así que nos advierte, no creáis a todo espíritu. No piensen que todo lo que sea sobrenatural viene de Dios, que Dios está obrando allí. De hecho, quiero compartir contigo un principio y luego explicaré cómo llegué a ese principio. No es mío, es lo que yo creo que la Escritura nos revela. Y el principio es el siguiente. La mayoría de la actividad sobrenatural que se observa hoy en día, la mayoría de los fenómenos espirituales no son de Dios. De hecho, resulta muy infrecuente que hoy en día veamos algo así y reconozcamos que es de Dios. Los creyentes, cuando somos maduros en la fe, podemos discernir esto es de Dios y esto no es de Dios, pero su actividad es infrecuente y es difícilmente percibida por la mayoría de las personas, incluso por la mayoría de los creyentes. Solo quienes son maduros en la fe y que se han entregado por completo a la obra de Dios, van a tener, oye bien esta palabra, discernimiento. La mayoría de los creyentes no tienen discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con la obra de Dios. Leemos aquí. No creáis a todo espíritu. Y luego dice una indicación, dice, sino, y esto significa, sino más bien, esto es lo que deberíamos hacer. Dice, examinad los espíritus. Es la palabra griega dokumezo, de la cual obtenemos el término documentar. A menudo se traduce con la palabra probar y está relacionada con el discernimiento en el sentido de que cuando probamos algo, discernimos su origen. Si se trata de algo bueno y de Dios, o si es algo malo y del enemigo. Todo creyente es llamado a tener este discernimiento, e insisto, rara vez lo podemos ver porque las personas no están tan comprometidas como deberían estarlo. Muchos oirán esto y me dirán, eso es una declaración de juicio. No me estás entendiendo correctamente. Esto es una advertencia, es una palabra de ánimo para que tomes en serio el hecho de que el crecimiento espiritual no sucede de forma espontánea. Es algo que ocurre cuando el creyente vive comprometido con la verdad de Dios, con su palabra. Pero lo que descubrimos hoy en día es que entre el cuerpo de creyentes, elementos que no son de Dios, cosas que no son bíblicamente sólidas, son las más populares. Encontrarás que cuando aparece un individuo que está predicando la verdad, y hay muchos hombres piadosos que están proclamando la palabra de Dios. Pero aquí está el problema. Descubrirás que la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, cuando ves un estadio lleno de gente para una campaña o algún templo con miles de personas, encontrarás que la mayoría de las veces, aquel que está enseñando tiene serios problemas doctrinales. Sus puntos de vista teológicos no son precisos y casi todos ellos hacen énfasis en lo sobrenatural, en señales y milagros. Yo no estoy en contra de las señales y milagros, pero siempre deben ser fruto de un verdadero mover del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí, presta mucha atención, dice, no creáis en todo espíritu, que toda manifestación espiritual es de Dios, sino que dice, y es un mandato, prueben ustedes, documenten los espíritus, si de Dios es. Me parece interesante que espíritus esté en plural, pero luego cuando dice documenta los espíritus, dice para ver si Él es de Dios. La redacción cambia de plural a singular. ¿Por qué razón? Porque debemos examinar a cada uno, no solo de manera general, sino a cada uno individualmente. ¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, en unos minutos Él nos lo enseñará. Pero noten lo que dice la siguiente parte. Quiero darles un principio y me refería a ello antes, y es este. La mayoría de las manifestaciones espirituales no son de Dios. Dije que una verdadera manifestación espiritual es rara. Sucede, pero es infrecuente. Y rara vez es percibida correctamente por la gran mayoría del mundo. Obviamente, pero también por la mayoría de las personas que dicen ser creyentes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una profunda ausencia de discernimiento espiritual. Me asombra la cantidad de cosas que estos predicadores simplemente sueltan, proclaman, y la gente aplaude. Están de acuerdo y piensan que está bien. Con mucha frecuencia, no se trata nada más de algo problemático según las Escrituras, sino que llega a ser incluso una total herejía. La gente no está atenta a lo que dice la palabra de Dios. Y les daré algunos ejemplos más adelante, pero noten lo que dice. Aquí está la razón por la que digo que es inusual. Mientras que las manifestaciones que son de espíritus demoníacos e inmundos son mucho más frecuentes, porque dice, segunda parte del verso 1. Porque muchos falsos profetas han salido. Este verbo en tiempo perfecto implica que han salido en el pasado, están saliendo ahora en este momento presente y seguirán saliendo en el futuro. Muchos falsos profetas, dice, han salido al mundo. Fíjense lo que encontramos en este primer versículo. Él está hablando de espíritus que no son de Dios. Por lo tanto, son espíritus inmundos de origen demoníaco, satánico. Y ha vinculado eso con los falsos maestros. No hay otra manera de entender esto. El versículo 1 vincula las manifestaciones espirituales con los falsos profetas. Es supremamente importante que notemos eso. Y dice que hay muchos falsos profetas, por lo que un verdadero profeta es algo inusual. Un verdadero profeta siempre va a basar lo que dice con precisión en la revelación bíblica. Los falsos profetas torcerán las Escrituras, sacarán las Escrituras de contexto, las malinterpretarán y usarán la palabra de Dios para engañar y no para construir, no para edificar. Leemos aquí, sin lugar a dudas, que habrá muchos falsos profetas. Por lo tanto, muchas de estas manifestaciones espirituales son falsas, pero son frecuentes en el mundo. Pasemos ahora al verso 2. Y en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que Juan revelará en unos momentos es que uno puede tener el discernimiento para distinguir si alguien tiene al Espíritu de Dios o a un espíritu diferente, un espíritu de origen inmundo, demoníaco o satánico. Deberíamos ser capaces de discernirlo. ¿Cómo lo hacemos? Mira de nuevo verso 2. En esto conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo, en la carne, ha venido. Bien, de lo que está hablando aquí, en primer lugar, es que el Mesías ciertamente ha venido al mundo. Si alguien dice, estoy esperando que venga el Mesías, yo no creo que haya venido jamás. Lo estamos esperando. Esa persona no es una persona de Dios. Podría decir que ama a Dios, podría decir que cree en Dios, podría decir que es un siervo de Dios, podría decir que adora a Dios, pero ten la seguridad de que ese sujeto no es de Dios. Para estar en la posición de ser considerados del Espíritu de Dios, primero y ante todo, debemos decir, sí, el Mesías ha venido. Sí, Él volverá. Pero ya vino una primera vez
para cumplir con lo que hizo cuando entregó su vida, hace casi 2000 años, durante la Pascua, como el siervo sufriente. Esto está conectado con la capacidad de discernir lo que dicen los profetas acerca del Mesías, lo que haría la primera vez y lo que hará cuando regrese en su segunda venida. Leamos este pasaje de la Escritura una vez más. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que el Mesías Yeshua en la carne ha venido, de Dios Él es. Esto también habla no solo de que vino, sino de lo que hizo. Por lo tanto, también está relacionado intrínsecamente con lo que acabamos de estudiar, es decir, comprender al Mesías bíblico. Por ejemplo, el Islam admite que Jesús ha venido, pero ellos no tienen una comprensión bíblica, una comprensión escritural de quién es el Mesías. Así que no basta decir, sí, el Mesías ha venido, sino háblame de lo que crees de este Mesías, quién es, qué ha hecho, cómo es su carácter, qué escritura lo demuestra. Así que cuando dice, documenta el Espíritu, no solo significa validar si están hablando de Yeshua. La mayoría de los falsos profetas hablan de Yeshua. Ellos mencionan el nombre de Jesús. Aprendimos eso en otro pasaje, en el libro de Mateo, y en pasajes paralelos que relatan el famoso mensaje de Yeshua conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Él habla allí de lo mismo. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros van a salir diciendo que Yeshua, que Jesús, ciertamente es el Mesías. Gran parte de esta falsa manifestación que ha venido incluye personas que mencionan el nombre de Yeshua. Pero no se trata solo de mencionar su nombre, no se trata de afirmar que yo soy un creyente, sino de hablar con precisión sobre su venida, es decir, hablar de quién es Él. Él es el Hijo Divino de Dios, de lo que hizo y por qué lo hizo y cuáles son sus expectativas y sus mandamientos para su pueblo. Así que esto tiene muchas implicaciones cuando dice que un verdadero Espíritu de Dios confiesa que el Mesías ha venido en la carne. Y luego leemos en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que el Mesías Yeshua en la carne ha venido, no de Dios es Él. Él no es de Dios, si no lo confiesa. Y es muy significativo que esta frase en ambas ocurrencias, que si confiesa que el Mesías ha venido en la carne, esta frase ha venido habla de lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Esta frase implica una comprensión de la obra del Mesías, de qué se trata su ministerio en este mundo, cómo está funcionando y qué está haciendo. Un término muy importante, un entendimiento muy amplio y a la vez específico sobre la venida del Mesías. Y dice también en el versículo 3, aquel que lo niega, que no lo confiesa, este no es de Dios. Y mira la última parte del versículo 3, es muy importante. Luego dice, este también es del anticristo. Entonces, si hay un individuo manifestando algo que es sobrenatural, algo que está fuera de lo ordinario, algo que no tiene una explicación científica o natural, pero este sujeto no entiende quién es el Mesías, qué ha venido a hacer, qué ha hecho, qué hace ahora y qué hará. Ese sujeto no es de Dios, sino que por el contrario, fíjate lo que dice. Leemos. Y este es del anticristo. Y dice, de quien ustedes han oído que viene.
Es literalmente lo que dice, de quien han oído que viene. Ahora, las personas saben al estudiar las Escrituras que hay un enemigo que viene en camino, el anticristo. Y lo más importante aquí, simplemente leámoslo, dice, continuando la lectura, y ahora, en el mundo, Él ya está. Traduje esto lo más literalmente posible. Kai nun, en to, cosmo, estim y di. Lo que significa, y ahora, en el mundo, cosmo, estim y di, ya está. Esto tiene serias implicaciones. Esto nos dice que el anticristo ya está en este mundo. Bien, ¿cómo será confirmado esto finalmente? Bueno, él ya está en el mundo. Pero eso no significa que ya se haya revelado o que haya hecho algo que nos permita saber su identidad. Pero, en los días de Juan, él dijo que ya estaba aquí, presente. Algunos dirán que esto significa su espíritu, y quizás sea así. Pero a medida que nos acercamos, habrá una mayor manifestación tanto del espíritu del anticristo, de ese rechazo a la ley, como del anticristo en persona. Pero Juan dice, ahora él ya está en el mundo. Y lo que vamos a ver es cada vez más y más es la actividad del anticristo a medida que nos acercamos más al fin de esta era. Pasemos ahora al versículo 4. Ustedes son de Dios. ¡Qué buena declaración! Ustedes son de Dios, hijos. Algunos dirán hijitos. Es simplemente una palabra que habla del amor de Dios por nosotros y que tiene un gran cariño por nosotros y que somos parte de su familia, que compartimos esa misma herencia. Así que dice, como una forma de darnos ánimo, ustedes son de Dios, hijos, y, noten esto, ustedes los han vencido. ¿A quiénes? A los espíritus inmundos, a estas manifestaciones demoníacas, a la fuente de ellas. Y esta palabra para vencer está en tiempo perfecto, lo que significa que hemos vencido, estamos venciendo y venceremos. Habla de una victoria total y definitiva. Pero es muy importante que entendamos esta idea de vencer. La victoria no significa que no habrá oposición. La victoria implica que tú derrotas a ese oponente y a ese enemigo. Y Dios está prometiendo, y la implicación es esta, que desde el momento en que creímos, tenemos esa victoria. Aún la tenemos y la tendremos para siempre. Esta es una gran noticia. Así que dice, hijos, ustedes también los han vencido. Pero no te enorgullezcas. ¿Por qué somos victoriosos? ¿Por qué tenemos esa promesa? Dice, porque mayor es el que está en ustedes. No soy yo, sino es Él en mí, porque he entrado en ese pacto con Él. Y aquí está hablando de Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo. Dice que mayor es aquel que está en vosotros, quien está en ustedes, que aquel que está en el mundo. Así que el Espíritu Santo es mayor que aquel que está actualmente en este mundo. Versículo 5. Dice, aquellos que están en el mundo o que son del mundo, ¿son qué? Aquellos que son del mundo, la implicación es lo que leímos antes. Nosotros somos mayores que ellos
gracias a aquel que está en nosotros. Seremos victoriosos porque formamos parte de esa victoria, ya que el más grande está en nosotros. Por esta razón, noten lo que dice, por esta razón, del mundo hablan. Aquellos que son del mundo, dice aquí, ellos hablan del mundo, y el mundo los oye. Así que, aquellos que son parte del mundo, hablarán el lenguaje del mundo, y estoy hablando de los deseos del mundo, de lo que le gusta al mundo, de lo que el mundo aprueba, de la perspectiva del mundo. Hoy en día, hay demasiada propaganda en este mundo, y una de las mayores fuentes de ello son los medios, así de simple. Y el mundo ama esa propaganda, la cual nos habla del corazón mismo de su origen. ¿Por qué? Porque si me preguntaras, ¿quién es el que está controlando gran parte de lo que vemos? No todo, pero gran parte de lo que vemos en los medios o en el periodismo, por ejemplo. El periodismo solía tratarse de la verdad. Una de las cosas que hacía un verdadero periodista era simplemente presentar objetivamente los hechos. Pero ahora, eso ha cambiado. Estamos viendo que la gran mayoría de las escuelas de periodismo dicen: no nos interesa la verdad, no nos interesan los hechos, debemos defender nuestra ideología. Eso es en lo que se ha convertido el periodismo, en un defensor de los caminos del mundo. Y esto tiene gran relevancia en cuanto a lo que vemos en este pasaje. Una vez más, leemos: los hemos vencido porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. A causa de esto, dice, aquellos que son del mundo, a causa de esto, del mundo hablan y el mundo los escucha. Pero vemos en el siguiente verso, leamos el verso 6. Nosotros somos de Dios, un origen totalmente diferente. Lo diré de otra manera, un fundamento totalmente diferente. Estamos establecidos de una manera distinta. Estamos establecidos a través de que Dios nos da vida. Y hablaremos de eso en un momento. Pero mira de nuevo verso 6. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Noten la diferencia. Los que son del mundo escuchan a aquellos que son falsos profetas. Prestan atención a los espíritus inmundos. Ellos reciben todas las cosas del mundo, las obedecen. Pero nosotros leemos, aquellos que pertenecen a Dios, los que le pertenecen a Él, nos escuchan, dice aquí, a nosotros. Segunda mitad del verso 6. El que no es de Dios, no nos escucha. Así de simple. No te des golpes contra la pared si la gente a la que le predicas rechaza la verdad. Ellos le pertenecen al mundo y no están buscando la verdad. No están interesados en Dios. No han nacido de Dios. No tienen ninguna conexión. Por lo tanto, ellos no oirán, atenderán, responderán ni aceptarán las cosas que decimos. Y continúa escribiendo sobre esto. Dice que no son de Dios y no escuchan. Los que pertenecen al mundo no nos escuchan a nosotros. En esto conocemos, y me gusta este pasaje, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del engaño, el espíritu del error. Ahora estamos llegando a una conclusión, porque dice esto. Aunque existen muchos espíritus diferentes, podemos clasificarlos en dos, y solamente dos categorías. Los espíritus que pertenecen a la verdad y los espíritus que pertenecen al engaño, a la mentira. Todo espíritu de verdad es del Espíritu Santo. Toda manifestación del Espíritu va a estar arraigada en la verdad. Pero toda manifestación de un espíritu inmundo, del enemigo,
conectado al anticristo, y no te pierdas de vista que el anticristo, en este pasaje, será respaldado por todos esos falsos profetas. E insisto, las falsas manifestaciones espirituales estarán desatadas a medida que nos acercamos más y más a los últimos días. ¿Por qué? Solo lee cuando puedas Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la obra del anticristo y del falso profeta, quien hará muchas señales y prodigios. Realizará cosas inexplicables por naturaleza, cosas sobrenaturales, pero no es de Dios. Por eso leemos aquí que nos corresponde a nosotros entender el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Solamente hay dos orígenes. Hay muchas manifestaciones espirituales diferentes, pero vendrán todas ellas de dos fuentes, ya sea del espíritu de la verdad o del espíritu del error, el espíritu del engaño. Así que hazte una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Quién me está guiando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy siendo guiado por el espíritu de verdad? Sabemos que en el Evangelio de Juan, de este mismo Juan, pero en su versión del Evangelio, él habla sobre el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro abogado defensor, y habla de él como el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad y a la justicia. Ese pasaje es maravilloso porque establece una conexión entre la verdad y la justicia. Y vemos aquí que este espíritu de engaño nos guiará al error y a la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es el espíritu que está en contra de la ley. Por eso el anticristo, una de las formas en que se le conoce, es como el inicuo o el hombre sin ley. Pasemos ahora al verso 7. De nuevo dice, amados, debemos amarnos unos a otros. Bien, esta es una manifestación de la Torá. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es? Y Pablo dice esto en Gálatas. Él resume toda la Torá en una palabra, en una declaración. ¿La recuerdas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está diciendo aquí a los verdaderos creyentes, amados. Leemos. Amados, debemos amarnos los unos a otros, porque amor, y realmente dice el amor. ¿Por qué? Está hablando de un amor específico. No habla de todo lo que el mundo piensa que es el amor, ni de lo que otras personas definen como amor, sino del verdadero amor. Y dice, el amor es de Dios, y todo el que ama, muy importante. Aquí aparece un participio. Un participio es una combinación entre un verbo y un adjetivo. Expresa una actividad que describe a quien la hace. Caracteriza a quien la realiza. Por eso de repente aparece un participio aquí, donde dice, y todo el que ama, esa es su característica. Él demuestra amor. De Dios, y presta mucha atención, ha nacido de Dios. Cuando nacemos de Dios, vamos a caminar, vamos a demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Lo recibimos y lo vamos a manifestar. Eso es lo que hace un verdadero creyente. El Espíritu Santo, Él está en nuestra vida para ayudarnos a hacer eso. Esa manifestación de amor por el Espíritu Santo siempre se expresará mediante acciones acordes a la Biblia, cosas que la Escritura nos dice que hagamos y estará de acuerdo con las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Así que dice, todo el que ama, de Dios ha nacido, lo que significa que no puedes amar de una manera que Dios apruebe o que Él acepte a menos que hayas nacido de nuevo, nacido de Él. Y Él mismo conoce a Dios. Pero, mira ahora el verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios.
Y el tiempo perfecto aquí implica que nunca ha conocido nada sobre Dios. Puede saber que Dios existe, pero no lo conoce, no lo ha experimentado, no tiene una definición correcta de Dios. Así que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Siempre podemos comprobar si alguien ha nacido de nuevo, porque el amor de Dios se va a manifestar a través de él. Lo que sucede es lo siguiente. Hay un gran engaño debido a esta palabra, amor. Porque la gente oye la palabra amor y piensan en lo que el amor significa para ellos, cómo lo definen y qué es, según su criterio, una manifestación de amor. Pero hay una gran diferencia entre el amor de Dios y la definición de amor que nos da el mundo. El amor, y diré algo que digo con mucha frecuencia, la única manera en que puedes discernir el amor de Dios es a través de los mandamientos. ¿Oíste bien? Muy importante. Se nos ha enseñado, el Mesías nos enseñó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y tu misma esencia. Y el segundo mandamiento, es decir, el segundo en importancia, es parecido al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen en común? El amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Así que el amor se ve en la Torá, en los mandamientos. Si no estás estudiando los mandamientos, no tendrás una definición precisa del amor. No sabrás qué has sido llamado a hacer, ni cómo deberías comportarte. Y por eso dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. ¿En esto qué? Dice, en esto, el amor de Dios es manifestado en nosotros, o a través de nosotros, es como deberíamos entenderlo. Puesto que conocemos el amor de Dios, ya que lo hemos experimentado, vamos a manifestar el amor de Dios. A eso hemos sido llamados. Y dice, en esto, el amor de Dios ha sido manifestado en nosotros, que su Hijo unigénito, muy importante, Hijo unigénito. He oído muchas veces a personas que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Incluso una película muy conocida que salió creo que a finales de los años 70 y que hablaba sobre Dios, tenía a un actor llamado George Burns, quien murió hace muchos años. Él interpretó allí en esa película a Dios. Y en uno de sus diálogos, haciendo el papel de Dios en la película, dijo, Buda era mi hijo, Mahoma era mi hijo, queriendo decir que no hay nada especial en Yeshua. Eso nos enseña algo muy profundo. El mundo no va a entender la singularidad, el carácter distintivo del Hijo de Dios, del Hijo unigénito de Dios. Y por eso vemos esta frase aquí que dice, porque a su Hijo unigénito Dios ha enviado al mundo. Dios no envió a Buda, Dios no envió a Mahoma, Él no envió a ningún otro, solo hay un Hijo de Dios, el único Hijo unigénito de Dios. Y Él va a demostrar el amor. ¿Cómo? Al no pecar jamás y al abrazar la verdad de la Torá. Eso es lo que ves en Él. Esto quizá le suene extraño a muchos creyentes, pero una de las razones por las cuales los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, por así decirlo, querían atrapar a Yeshua, querían decir que Él era un pecador, era porque si Él pecaba, eso lo descalificaría para ser el Mesías. Pero ¿sabes qué vemos en los evangelios? Que Él nunca, jamás pecó. En otras palabras, Él nunca jamás, en toda su vida, violó la ley. Él era la ley hecha carne. Eso es justo lo que este mismo Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo 1, cuando habla de que el Verbo se hizo carne. ¿Qué verbo? El Verbo de Dios.
Por tanto, el Mesías expresó perfectamente la justicia de la ley, porque Él amó de manera perfecta. Y por eso el anticristo es mencionado. Solo verifica cómo tanto el Mesías como Pablo llaman al anticristo. Ellos lo llaman el hombre de iniquidad o el hijo de iniquidad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque significa que está en contra de la ley. Él no expresa el carácter de la Torá, sino que se le opone, lo que significa que Él se opone al amor. Cuando hablamos de que el Mesías se hizo carne, ¿cómo lo vamos a entender? Como que Él vivió perfectamente el amor, sin violar jamás ninguno de los mandamientos de Dios. Y noten cómo vamos a concluir el estudio de hoy. Leemos que al Hijo, a su Hijo unigénito, Dios envió al mundo para que, y esto es enorme, para que vivamos por medio de Él, es decir, por causa de Él, gracias a Él. Pero, ¿cuál es el énfasis que leímos? Que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para que por medio de Él vivamos. ¿Qué me dice esto? Me dice lo siguiente, que Dios me está ordenando a vivir de una manera muy específica. No de cualquier manera, sino de una manera que exprese su amor. Es decir, que exprese sus mandamientos, sus expectativas de mí. Manifestando discernimiento ante la verdad y el engaño. ¿Estás viviendo por Él? ¿Estás haciendo las cosas que Él quiere que hagas? ¿Para lo que Él te ha capacitado? ¿Para lo que Él te ha dado su espíritu para que las cumplas? A esto es a lo que Juan nos está exhortando. Bueno, vamos a detenernos aquí, pero seguiremos la próxima semana, cuando concluyamos este capítulo y veamos cuán importante es lo que hemos estudiado el día de hoy para comprender correctamente lo que Juan dirá en la segunda mitad del capítulo 4 de su primera epístola. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.